Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes 15 de enero. Alicia Desperinas, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, lo más bien. Oye, 15 de enero, ya se nos fue la mitad de enero, este verano avanza a pasos agigantados. Sí, tremendo. Oye, ¿hiciste eso de el día primero como gastar, 2, 3, 4, 5 hasta el 12? Ya pasó eso que No, decían las no, eso abuelitas de un mes, sí, cómo va a estar el año dependiendo de los primeros 12 días del mes. son cuentos antiguos. Yo me acuerdo que decían eso. Oye, marzo va a estar así porque el 3 de enero estuvo así, abril y así. Pero es que si fuera por eso, Rocío, en Santiago estarían con la sequía. Julio, agosto, había un calor insoportable y acá no tanto, acá está más heladito. Sí, hubo unos días que incluso ayer algunas chispas cayeron, pero en materia de seguridad, si fuera así, uy, que estaríamos hasta arriba de la coronilla con la cantidad de asesinatos que hemos tenido y de distintas cosas que han pasado. Contarte, Alicia, que por lo menos nosotros diciembre como País Lobo lo estaríamos cerrando redondito, porque el día viernes 12 tuvimos nuestro seminario y si lo lleváramos al año, hubiera sido un muy buen año porque tuvimos muy buena convocatoria. Agradecer a todos los que fueron a nuestro seminario, nuestro primer seminario de seguridad, que contamos con varias autoridades, incluida la delegada presidencial provincial, Claudia Pailalef, que estuvo presente, así que concejales, eh, miembros del municipio, parte de la PDI, de Carabineros, así que tuvo muy interesantes las conversaciones que se tuvieron el día viernes en materias de seguridad. ¿Qué te pareció a ti, Alicia? Sabes que a mí me pareció súper interesante la cantidad de aportes que recibimos de las personas. Me da la impresión de que las personas quieren ser escuchadas y más que escuchadas quieren ser tomadas en cuenta respecto a las decisiones que se toman, porque ellos mismos nos decían, oye, si nos invitan a muchos seminarios, nos consultan la opinión, pero después nada es vinculante, entonces se sienten un poquito utilizados. Así que yo creo que para mí la gran lección, Rocío, es que las personas quieren participar y quieren tener canales efectivos en donde su opinión sea validada y sea tomada en cuenta y sea incorporada en las decisiones de la autoridad. Totalmente de acuerdo, o sea, siempre dicen, claro, todos se vienen, nos escuchan, pero al final hacen lo que ellos quieren nomás. Y yo creo que eso es una de las gracias del seminario, que mostramos una metodología que estaba realizando la Universidad Adolfo Ibáñez en el Centro de Inteligencia Territorial, donde ellos recibían un montón de información, una cantidad de datos muy importantes que permitía mapear. Yo creo que este fue como un momento wow del seminario cuando muestran el mapa de Osorno y se ve tan claramente aquellas zonas que están más rezagadas en este índice de bienestar ya que tenían menos servicio, también tenían problemas de conectividad o de delincuencia también localizado. Y eso fue un momento bien wow. Yo creo que todos se sintieron así como, esta información está, es tan obvia, algo que nosotros pensábamos estaba. Y la gracia de esta metodología que nos mostraba que está realizando la Universidad Adolfo Ibáñez es que ellos no solamente se quedaban con esta recolección de datos, sino que después volvían a los territorios y la precisaban con la información que tenían cada uno de los vecinos de lo que estaba pasando. Me recordó mucho, por ejemplo, cuando fue interpelada la ministra Toá y le decía a la concejal de Renca, ¿te acuerdas? En la esquina tanto, entre tal hora y tal hora, asaltan a todas estas personas. Y esa información los vecinos la manejan al dedillo. Entonces son capaces de poder mejorar el mismo panorama que la Big Data, que la gran información que existe, eh, te permite mapear, pero el otro te permite llevarlo a precisión. Y lo junto con lo que tú estás diciendo, porque cuando tú tienes la información que te entregan los vecinos y la haces vinculante para la toma de decisiones, podríamos avanzar muchísimo más rápido, creo yo, en poder hacernos cargo de los problemas que tenemos. Sí, la información que te proporcionan las personas que viven los problemas es fundamental porque si bien es cierto tenemos data, la data va siempre rezagada. O sea, por más actualizada que tú tengas tus bases de datos, van siempre 3, 4, 5 años atrasadas. Y cuando tú ves fenómenos como este de la delincuencia, que ha cambiado tanto en los últimos años, hacer diagnósticos con datos de 5 o 6 años atrás no es muy preciso. Entonces es necesaria esa validación con las personas. Ahora, a mí me impresionó cuando vi el mapa de Osorno también y mostraban
en zonas de colores, una cosa muy gráfica, el índice de bienestar territorial, donde tú veías que del río hacia la cordillera era de un color, del río hacia el poniente era de otro color. Entonces tú dices, si la información está ahí, ¿por qué no se toma en cuenta para hacer las inversiones ahí donde se necesitan? Y eso es lo que las personas resienten. Las mismas personas mostraban frustración cuando mostraban ese plano en donde decían, aquí tenemos el radio de acción de las policías, por ejemplo, Sí. cuando tú dices, van a llegar en 5 minutos y mostraban un círculo de dónde pueden acceder en 5 minutos y tú ves las zonas que están cubiertas y las que no, tú dices, pero es que entonces está cantado que hace falta allá hacer la inversión. Entonces yo digo, si una autoridad y tiene toda esa información, no entiendo, de verdad no entiendo, me pongo en los zapatos de las personas que vivían ahí, no entiendo por qué no las hacen aquí donde hacen falta. Es impresionante, Rocío, ¿ah? Cuando uno muestra la información. Sí, mucho era porque ellos decían, bueno, ¿cómo obtuvieron la información que ustedes están mostrando en esta plataforma? Que la pueden revisar ustedes en el Centro de Inteligencia Territorial, se meten por la web y pueden encontrar y ver, visualizar esta plataforma de la que estamos hablando, que es BHT. Em, y ellos decían, bueno, nosotros hicimos un convenio con la Subdere que nos entregó un montón de información hace años atrás y esta información la llevamos de vuelta a los territorios, traemos información también de línea a través de los ingresos de las distintas personas, los años de escolaridad, todo eso estaba metido dentro de esta plataforma y a través de los servicios que tenía cada localidad nosotros lo conversamos, hicimos la bajada con la municipalidad y pedimos la información a través de transparencia. Entonces hubo un backcheck cada una, cuando se hizo este estudio se le entregó de vuelta la información a las municipalidades para que ellos corroboraran que efectivamente esas cosas eran como ellos la estaban proponiendo. Y nos contaban que la región de los lagos en su momento fueron súper activos en entregar la información. El tema está en que hubo un cambio de gobierno después de eso y al parecer los que sabían antes ahora no sabían que esta información estaba presente. Entonces, tenemos herramientas, lo público, lo privado, se puede trabajar en conjunto, pero cuando tienes un cambio de gobierno, al parecer hay mucha información que se pierde. Recuerdo que una de las cosas que ellos comentaban es un estudio que hicieron con Gendarmería, que está súper potente ahora, que era, a mí también eso me impresionó porque tuve la posibilidad de tomar el curso con ellos en la Adolfo Ibáñez de seguridad, donde mostraban en detalle el estudio que hicieron en Gendarmería, donde pudieron vincular a través de los RUT las distintas personas que visitaban a los reos, y con eso te generaban clúster de información, o sea, como segmentos donde habían personas que se repetían, que visitaban a todos lados y dependiendo de las visitas podían identificar el nivel de importancia que tenía cada uno de esos reos. Estamos hablando que este estudio se hizo el año 2018. ¿Qué pasó con eso? Me dicen, cambió el gobierno y lo único que nos preguntaron fue si no había corrupción detrás del estudio que se realizó. Pero más allá de eso, no tenemos información si se hizo seguimiento o no. Y cuando tú ves que se ha hecho un estudio en ese nivel donde se conocen las distintas personas que tienen importancia y además se les podía asignar a cada municipio, les daban una alerta y les decían, Municipalidad de Osorno, va a llegar una persona convicta que terminó su condena y se va a reinsertar, vive en tal parte, por favor, tener más alerta para ver si es que esa persona se está reinsertando o no dentro de la sociedad o se está generando algún foco de problemas. No sé si estigmatizarlo, pero sí ir haciendo ese acompañamiento posterior, que si no acompañamos también a aquellas personas que se están reinsertando, ¿cómo esperamos que las personas puedan salir del lugar donde estaban? ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros como sociedad para contrarrestar eso? Y nada de eso pasó, po. Todo quedó guardadito en un cajón, era toda la plata que se invirtió en eso, toda la logística, toda la inteligencia que se metió dentro de estos estudios, quedó absolutamente nada. Y si uno mira que ahora en Antofagasta tú ves una población en la cárcel que es mayor de extranjeros, donde los gendarmes están haciendo pitazos diciendo esto está muy violento, esto está por sobre lo que nosotros podemos hacer. Si tú tenías antes la tecnología para poder hacer esos estudios y adelantarte los procesos, de separar a las personas de los lugares, de tomar acciones y no lo hiciste, entonces es como eres o te haces. Es que la vieja fórmula, por Rocío, los problemas se resuelven cuando se sabe, se quiere y se puede. Ok. Aquí sabemos que se sabe, sabemos que se puede. Me falta el si se quiere. Mm, Eso es lo que hay que preguntarle a las autoridades. sí, po. Bueno, Sí, po, la a- voluntad, po.
ahora está un tema de presión importante de poder hacerse cargo de estas cosas. Sabes que estaba escuchando la radio Infinita en la mañana y decía, hay un, del gobierno se dice que hay una sequía de apoyos para llevar adelante ciertos temas. Pero sabes que este gobierno ha pasado muchos más proyectos que otros gobiernos, que gobiernos anteriores. ¿Sabías eso tú, Alicia? Sí, es algo de lo que se ufanan como para mostrar éxito, pero yo diría, a ver, pregúntense por qué antes no podían pasar los proyectos, entonces, pues, ¿quién eran los que estaban en la oposición? Pero más allá, ¿tienes realmente que la oposición no quiere que tú avances con los proyectos? Porque si aún así eres capaz de sacar adelante proyectos con venia de la oposición y poder ir avanzando y has logrado grandes acuerdos para poder avanzar en legislaciones, el problema está en que la oposición no quiere colaborar contigo. Ese es No, pues como... no es el problema. Yo creo que el problema es que estamos enfermos de legislacionitis, o sea, que creemos que para cada problema hay que hacer una ley. Si finalmente yo creo que ya no es problema de leyes, creo yo, es problema de voluntad. Si, oye, para hacer una gestión eficiente, para manejar estos datos, lo que estamos hablando de un inicio, tú no necesitas ninguna ley. Creo yo, tú necesitas voluntad de poder aplicar los recursos, los remedios, los datos que tienes para tomar decisiones. Mi punto es si es que quieres. Ese para mí todavía es la duda. Ya, pero una cosa es que hay legislación que nos falta, que te permite dar ciertas señales, y otra es decir que cuando dejas un poquito la ideología de lado y efectivamente te sientas a conversar para que salgan adelante los proyectos salen. Entonces, no es un tema solamente de que la oposición no quiere trabajar conmigo, porque hay proyectos y tienes muchos proyectos aprobados, sino de que cuando tú pones tu ideología 100% sobre la mesa, los proyectos no avanzan. Bueno, pero en ese caso tendríamos que pensar que hay ideología e ideología, entonces no se habría avanzado nunca. Entonces, el punto de que si se está avanzando ahora es porque hay gente que está dejando la ideología de lado, se está poniendo pragmática, está apoyándote. El punto es si es que tú con esas herramientas vas a ser capaz de resolver o no. Claro. Bueno, y al final lo que más se ha avanzado en este gobierno de la mayor cantidad de proyectos de ley que ha sacado en materia de seguridad, que no era un tema de bandera de lucha de este gobierno en particular, pero sí un necesario sentido de la ciudadanía, de decir, oye, nosotros necesitamos avanzar en este tema y aún así, a mí me entra la duda de si no se están realizando todo lo necesario, porque veo, por ejemplo, que la PDI hoy día había desbaratado una banda también de crimen organizado, pero a nivel de Lucas, no a nivel de fuerza y violencia. Entonces, muy rápidamente hacía la percepción y decir, bueno, si lo estás apretando en Lucas, porque recordemos que a fines del año pasado también se había desbaratado una cuestión millonaria de desfalco, de venta de facturas falsas, y por este otro lado estaban también de organizaciones, fundaciones, traspasos y un montón de cuestiones, 34.000 millones de pesos era más o menos lo que se estaban hablando, alcancé a pasar rapidito. ¿No los estarán apretando también más arriba que hace que abajo se vuelvan más violentos? Porque cuando tú les empiezas a sacar las lucas y empiezas a apretar las lucas, también se ponen más tensos. No sé si estarán relacionados o no, pero al Capone lo agarraron por los libros de contabilidad. No sé, Rocío, me faltan datos en este puzzle porque resulta que en el mismo seminario, ¿te acuerdas que había una señora que dio su testimonio diciendo que le habían hecho una llamada falsa y que por mientras ella le seguía el cuento al maleante con el número de teléfono, le había dicho a su hijo, oye, rastreen no sé qué, y la cuestión que en 5 minutos tenían hasta la dirección del maleante que los estaba llamando? Entonces, si eso lo puede hacer una persona con los recursos poquitos que tiene de los Con familiares, los amigos, claro. con los amigos. Yo digo, ¿qué otra información tienen? Yo me imagino las policías, los fiscales, los que investigan, deben tener todo me imagino yo el plano hecho qué rato. Si el punto es la voluntad, creo yo, o sea, porque no me calza una cosa con la otra. Mm. Yo creo que una cosa es la voluntad y la otra seguir como el statu quo, como que seguir el vuelito. Entonces, como que sigue nomás y mientras siga de esa manera, de repente te vayas a encontrar con un panizo gigante que no eres capaz de volver atrás o ya se te arranca muy, muy fuerte la moto, como estamos viendo en Ecuador, que tuvimos posibilidad de conversar con el general en retiro que vino a hacer la charla y él nos contaba, nosotros, yo estuve trabajando con gente de Ecuador y la cosa se ve horrible porque ellos son bravos. Los militares en Ecuador son bravísimos. Entonces, esto se viene muy, muy fuerte para la sociedad civil.
no solamente para los delincuentes. Pero bueno, Respecto de la crisis en Ecuador, repasemos las tres láminas que trae la Academ, que le preguntan a ¿ya? las personas si tuvieron conocimiento de la crisis en Ecuador y el 84% te dice que sí se enteraron. Y luego te preguntan cuán probable considera que pueda ocurrir esto en Chile. Y 54% de las personas te dicen que sí, que es muy probable que también se repita en Chile. Bueno, no hay que, o sea, yo tengo mala memoria, pero por lo menos me acuerdo que en octubre del 2019 hubo un estallido social que después se mezcló con vandalismo, 100 estaciones de metro vandalizadas. Bueno, yo creo que nosotros ya lo vivimos, algo no, quizás no a la pata, pero muy parecido, por lo tanto que se pueda repetir es algo bastante probable. Pero lo que me llama la atención, Rocío, es cuando le preguntan a las personas respecto de las medidas a tomar en Ecuador, si están de acuerdo o no, y le preguntan, por ejemplo, ordenar toque de queda y presencia de militares en la calle por 2 meses, el 82% de las personas te dice que sí está de acuerdo con esa medida, declarar estado de excepción, 78% sí, y declarar a los grupos de crimen organizado como objetivos militares, 71% te dice que sí. O sea, mayoritariamente las personas estarían de acuerdo en aplicar estas medidas. Y ahí es donde viene mi duda y mi pregunta, si es que eso mismo se hubiera propuesto acá en Chile, cuando pasó lo del estallido acá en Chile. ¿Hubiesen tenido, tú crees, las autoridades el mismo respaldo ciudadano para aplicar estas medidas? Es que yo creo que es totalmente distinto, Alicia. Yo creo que lo que pasó aquí en Chile es distinto a lo que pasó en Ecuador, porque en Ecuador estaban matando a gente en televisión, como grabándolo y subiéndolo. No, no creo que sean comparables una cosa con la otra, la verdad, Fue Ali. un caso en gendarmería que yo vi de lo que tú dices. No es que estaban matando gente, así como Ya, que empezaron. pero luego dijo que cuando los estaban colgando no lo mandó porque era muy fuerte, po. No lo vimos porque no nos mandaron el video, pero Y ya, pero supongo que entonces la gente tampoco los vio, no sé, pero no era así como que salieron a mansalva. Yo creo que fue una revuelta al parecer iniciada por cuando se escapó un narco peligroso de la cárcel. Entiendo que ahí partió todo, ¿no? sí. Es que se supone que él, por lo que comenta la prensa nacional, esto partió con un narco que se arrancó y después decretaron estado de excepción constitucional y después se volvieron más violentos todavía y después lo subieron a estado como de guerra y con objetivo de guerra y todas las otras cosas que hemos visto, donde se hacía un perdonazo inicial a los militares por el tema de los derechos humanos frente al narcotráfico. Entonces Claro, o fue sea, una escalada, pero tomaron no como sé, yo no, la no, no, medida así como de con licencia para matar, así como salgan, hagan su pega y aquí no les vamos a hacer nada. En el fondo, ¿tú crees que eso hubiese sido aplicado aquí en Chile? Lo que pasa es que me pregunto, no. Rocío, porque resulta que los problemas justamente no parten de grandes al tiro, siempre parten de pequeños. Entonces, cuando tú les quitas las herramientas para actuar en pequeño y se las sigues quitando, y se las sigues quitando, y se las sigues quitando, y el problema se incuba y es grande, luego tienes un problema grande. Y cuando tienes un problema grande, tienes que tomar otras medidas. Entonces, si pasara algo así aquí en Chile, porque estamos viendo que la delincuencia es el problema transversal que hoy día nos ocupa, y da la impresión de que ya está bastante descontrolada la cosa, eh, pienso yo, ¿tendrían respaldo ciudadano medidas así más extremas? Yo creo que sí, ¿ah? Eso es lo que yo digo, yo creo que Es sí. es que yo creo que hoy día es distinto al panorama del 2019, lo veo totalmente distinto. Yo he conversado con varias personas que marcharon en ese momento y yo creo que ahí va, sin lugar a duda, hubo un grupo organizado que se tomó esta cuestión como vandalismo total. Eso sí, totalmente de acuerdo. Todavía vemos los resabios aquí en Osorno de un edificio en el medio de la plaza que está todavía quemado desde ese momento como un recordatorio de lo que pasó. Ya yo creo que hubo una salida de madre de proporciones también, pero yo creo que había un sentir ciudadano también muy potente de decir, no estoy solo en el sentir que lo que ha avanzado lo puedo perder. Y ahí es donde me entra la duda, porque en el caso de Ecuador o lo que ha pasado en Salvador, la gente ya perdió su situación de bienestar, está muy propensa a que pueda tener ser víctima de un delito fuera de su casa y dentro de su casa y su sector. Entonces perdieron esa seguridad que tenían antes. Yo creo que en el caso del 2019 era un tema de todo lo que yo he avanzado lo puedo perder. A materia de mejoras, es muy frágil mi estatus de hasta dónde yo he llegado. Y ahora, en el 2024 la gente dice, lo que yo he logrado lo puedo perder porque puedo ser víctima de un delito
fuerte en las calles, sobre todo en Santiago, en mi casa, en distintos lugares. Y eso me genera un temor muy grande y por eso yo estoy dispuesta a que venga la autoridad y me restrinjan mis libertades finalmente. Te puedo contar que, por ejemplo, el día sábado hicimos el taller donde tú estabas. Cuando termina el taller, se me acerca una parvularia y me dice, ¿sabes que nosotros tenemos un jardín aquí en un sector de Osorno donde nos han entrado a robar varias veces, estamos llenos de cámaras y llamamos a carabineros, pero son cosas tan chicas que se roban que nos dicen, no vale la pena ni siquiera denunciarlo. El problema está que la última vez entraron cuando estábamos con los niños en el jardín. Y ahí ya cruzaron una línea en el cual tú dices, esto ya no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos a los niños? Porque ya no solamente ellos o un edificio o una cosa en particular, sino que ya están viendo vulneradas eh, su, su, su integridad, ¿cachai? Como a la persona propiamente tal. Y cuando ya se cruza esa línea, es cuando tú estás dispuesto a entregarle a la autoridad parte de tus libertades, porque ya la perdiste en realidad. En la realidad, tú perdiste tu libertad de sentirte seguro en el lugar donde estás. Y por eso se la entregas a la autoridad y estás dispuesto a poner a los militares en la calle, a hacer toque de queda durante 2 meses, y no sé qué, para poder en algún minuto recuperar ese sentido de seguridad que tú perdiste ya. Exactamente, por lo mismo lo digo, porque en la academia anterior revisamos que más del 70% de las personas ya tenía mucho o bastante temor. Entonces, ¿qué más vamos a esperar? ¿Que ese número sea el 95%? O sea, yo creo que ya estamos en una situación en donde por eso yo creo que ahora sí tendrían más respaldo las autoridades para hacer, tomar medidas más extremas. El punto es si es que al gobierno actual le calza usar ese tipo de herramientas o no, o en qué momento las va a usar. Esa es mi duda todavía. Claro, y por otro lado, a mí lo que me pasa es que yo digo, si uno atajara estas cosas antes, si tú te das cuenta que cuando entraron la primera vez o la segunda vez, tú efectivamente persigues este crimen y no es como que estuvieran probando que qué es lo que pasa, y queda en la impunidad el crimen, ¿cachai? No, no lo podría, tú podrías detener que esto avanzase, ¿cachai? Ya no tratarían de ir una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y cada vez aumentando el nivel de violencia. Entonces, como que aquí en Chile los delitos quedan impunes, entonces vamos corriendo el cerco porque la impunidad está vigente. O sea, en este minuto, los asesinatos no sabemos quién los comete. Hay muchos asesinatos que no se sabe. Entonces, ¿qué está? La impunidad. Entonces, está la sensación. Y no sé si es solo la sensación. Para mí es como ya casi una certeza de que haces algo aquí en Chile y no te pasa nada. No tienes los recursos para poder seguir adelante. Entonces, ¿por qué vas a dejar de cometer ese delito? Totalmente de acuerdo. Y más, en el mismo seminario de que nos dieron antiinformación, las Mm. personas nos decían, pusimos cámara, sabemos quiénes son porque están registrados en la cámara. Igual no pasa nada. Entonces, cuando tú ves que finalmente no hay más herramientas que echar mano, empiezan las personas a decir lo que dijo esa chica, ¿te acuerdas que dijo que a un gallo que la empezó a acusar, bueno, le tuve que pegar, pues, tuve que pegar si no había ninguna otra posibilidad y le sacó la mugre, ¿cachai? Entonces las personas Sí. empiezan a recurrir a ese tipo de cosas y al final yo creo que igual tenemos que dilucidar, Rocío, si es que es un tema de herramientas, es un tema de voluntad o qué pasa que están todos los datos ahí y no se resuelven las cosas. Sí, es bastante complejo. Ella, claro, en ese minuto, y todos le aplaudimos también porque decía, Claro. resulta que yo estaba esperando el colectivo y me empezaron a manosear y le pegué, po, porque si se notaba que lo había hecho antes, entonces yo le empecé a pegar, a pegar, a pegar, porque que no lo vuelva a hacer, po, para que por lo menos llegara ahí ese paralelo. Y eso es lo que falta, de cierta manera. El problema está en que si cada uno de nosotros se hace cargo de ese tema, que es la seguridad, vamos a quedar en el lejano oeste y ahí vamos a tener un problema muchísimo más grande. Oye, ¿y ahora quién podrá ¿Quién podrá para rescatarnos, defendernos? como decía el Chapulín, porque resulta que también viene en la academia el tema de la evaluación de imágenes de figuras políticas? Y yo anoté aquí, como dice, de 28 personas que preguntan, ¿sabes, Rocío, que hay solamente 8 personas que tienen más evaluación positiva que negativa? O sea, en este país realmente, ¿quién podrá ¿Quién rescatarnos? podrá defendernos? Eso yo creo que es la gran pregunta y no sé si la vamos a poder responder el día de hoy, Ali, porque se nos acabó el tiempo, ¿No? pero sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, I need a hero. Sí, necesitamos un héroe. Que
que nos venga a salvar. Necesitamos al Chapulín Colorado. Ya, Ali, muchas gracias por la conversación del día de hoy y a todos los que se sumaron los dejamos invitados para mañana a otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.